Quique tenía algo interesante. Dinos cuál es. Bueno, ¿Es interesante o chistoso? no, es interesante. Increíble. Y creo yo que podría ser profundo. Bueno, seríamos los jueces. Sería una deep section. A deep Se- section. ¿Es secular o espiritual? O hay las Tiene dos. que ver con las dos cosas. Oh. Tírela, que aquí tenemos la Biblia. Ya. Una vez. Espera, tengo que ir al baño, voy ahora. Sí, pero no lleves el micrófono. Déjalo acá para la duda. Para evitar sonidos. Déjala solo acá. Extraños. ¿Qué hace Martín? Apaga el micrófono. A todo gas. Está probando el videojuego. Probando el videojuego en el baño. Bueno, tiene que ver con una vez en el trabajo. Con el brother estábamos hablando acerca de preguntas profundas que suelen hacer los ateos, por ejemplo, o la gente que no cree en el Señor, ¿no? En Dios. Y él me preguntó si yo tenía respuestas para un tipo de pregunta, ¿no? Entonces yo le comenté que cuando yo estudiaba en un seminario de la iglesia en Argentina, de teología, estudié un año nada más, tampoco que. Pero en ese año había una parte donde el profesor hacía preguntas como para que nosotros podamos resolverla, ¿no? Preguntas muy difíciles. Y una de ellas era, por ejemplo... Si Adán tenía ombligo. No, Ay, madre mía. Pero, si los sí, perros sí. van al cielo. No, ¿cómo demostramos? Y es una pregunta que les hago a ustedes también y para que los oyentes puedan oír. Y si tienen la respuesta, pues de En los bendición. comentarios lo pueden dejar, por favor. Ajá. Las respuestas serían de bendición para los hermanos, ¿no? Like, comment, subscribe. Suscríbete, dale like. El dedito para arriba. ¿Cómo demostraríamos la resurrección del Señor Jesucristo con datos ¿Históricos? sin usar la Biblia? Bueno, hay muchos datos escritos históricos. ¿Cómo, De los por testigos. Como por ejemplo. No soy Wikipedia, ¿no? No puedo No, sacar... pero por ejemplo, yo soy una persona que te digo, ¿cómo me demostrás que Jesucristo realmente resucitó? Sin la Biblia. Sin usar la Biblia porque no creo en Guardemos la la Biblia. Biblia. Pero no es que hay cartas y cosas escritas de gente que no eran... Creyentes. Que no están en la Biblia, que son simplemente escritos. Por eso también sabemos que muchas figuras de la historia existían fuera de la religión, como César y cualquier... Aristóteles. Es que Sí. siempre hay, por ejemplo, la ciencia. Siempre son investigaciones de datos históricos, datos de testimonio de otras personas. Entonces, se puede hacerlo. Hemos visto, hay uno que hizo una prueba así. Oh, Dios mío. Maxwell, el apellido. Yes. Maxwell, creo que era. Maxwell. Creo que era Maxwell algo así, sí. ¿no? or McDowell. I had, McDonald's. because I had a book that he was more than a carpenter, and he was. Entonces él hizo una investigación de hacia afuera de ¿La Biblia? De la Biblia. Pero hay mucho. No, es un caso similar. Pero sí, es que hay muchos escritos aparte de cristianos Sí. y de la Biblia que concuerdan y confirman que los El apellido se escribe Wallace. Warner Wallace. Wallace. O Wallace. Warner Wallace. Que era un... ¿Ateo? si él quería como demostrar, estudiando la historia, de que era imposible la resurrección de Jesucristo. Y claro, tuvo que estudiar la Biblia también, testimonios. Ujú, Y él era un investigador, supuestamente, ¿no? ujú. Y un investigador de crímenes, de... eso es el Case for Christ, ¿no? El caso para Cristo. ¿De qué está? De Sí, periodista. sí, hay de una la película película. basada en esa historia. Ah, ok. De que él, queriendo demostrar que Jesucristo nunca pudo haber resucitado, Ujú. terminó convenciéndose de que Jesucristo sí resucitó y se convirtió al ¿Y cristianismo. cómo llegó a esa conclusión? Bueno, él- O responda a tu pregunta. Sí, bueno, yo le puedo responder porque, claro, uno nunca va a preguntar sin saber la respuesta, ¿no? Yo a veces hago eso.
Yo pregunto y no sé la respuesta. Bueno, sí, también, yo también lo suelo hacer. Pero en este caso no, en este caso, pues, supuestamente hay 3 maneras de comprobar la veracidad de un suceso, ¿no? Uh-huh. Histórico, que no se puede comprobar si uno no estuvo presente, Uh-huh. pero los detectives tienen maneras de estudiar los casos, ¿no? Con los testimonios de las personas, Uh-huh. si los testimonios de, no sé, 4 testigos son coincidentes, Uh-huh. entonces hay mucha probabilidad de que la teoría sea cierta, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las maneras. Pero hay algo que a él le llamó muchísimo la atención, y que es que, por ejemplo, hay algo que se llama la teoría, algo de Mortis, no sé qué era. Sí, la he escuchado. Algo de Mortis, no sé qué cuánto, ¿no? Que es, por ejemplo, él al ser detective, él tiene que estudiar, ¿cómo dice? Cuando Sí, sí, un forense estudia un cuerpo, un cadáver, o cómo muere la persona, o estudiar cadáver. Entonces él puede diferenciar cuando una persona está muerta con... Postmortem. No sé, Yeah. no me acuerdo cómo se llama. Algo así. Lo sé en inglés, pero no sé cómo sería en español. La triada mortis. ¿Se llamaba el señor? Triada mortis se llama el experimento, ¿no? O la manera de La fórmula verificar. para... Y con eso se puede saber en qué momento exacto falleció la persona, cuál fue el momento exacto de su deceso, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con una frase que escribió el apóstol Juan, donde dice que cuando le clavaron la lanza a Jesucristo Uh-huh. en el costado, le empezó a salir agua con sangre. Uh-huh. En ese momento él se dio cuenta de que era posiblemente que Jesucristo sí haya muerto, porque su teoría era que Jesús no murió, sino que estaba medio vivo todavía. Lo metieron en el sepulcro, y al rato se levantó y salió, ¿no? Esa era su teoría, porque ya había comprobado que los 500 testigos coincidían que habían visto a Jesucristo. Entonces ya ese dato no podía refutarlo porque coincidían, y a lo largo de la historia nadie desistió de su testimonio, que suele pasar mucho cuando investigan un caso, que a la larga la mentira siempre termina demostrándose, ¿no? En algún momento un testigo falso siempre termina reconociendo la verdad, porque no puede aguantarlo, ¿no? Pero pasaron cientos de años y ninguno nunca desistió de lo que vio, de lo que escuchó. Entonces eso era irrefutable, no podía. Y había una sola cosa, que era demostrar que Jesucristo entonces no murió realmente. Pero cuando él estudia la Biblia, ve que el apóstol Pablo decía que del costado de Jesús salía agua con sangre. Y como él había estudiado ya muchos cadáveres, eso es que lo que se llama la triada mortis, que es cuando el cuerpo pierde tanta sangre que el corazón necesita bombear algo. Entonces, ¿qué bombea? Empieza a bombear agua. Entonces que se empieza a mezclar el agua con la sangre, al punto de que el corazón empieza a bombear agua, y ahí es donde le agarra como un infarto, y el corazón no resiste y explota, ¿no? Entonces, eso solamente sucede cuando el cuerpo había perdido mucha sangre. Y eso es inevitable. Hay algo que es inevitable. Ya cuando el corazón empieza a bombear sangre, es inevitable que muera de un infarto. Sí o sí va a morir. Entonces, pero eso es algo que se descubrió 1800 años después. Los forenses lo descubrieron. O sea, cómo el apóstol Juan sabía de que ¿Había salido agua también? Había salido, no. Y él decía esto: o el apóstol Juan sabía que la única manera de decir que Jesucristo realmente había muerto era testificando que salía agua de su corazón, de su cuerpo, porque él sabía que era la única manera de comprobar que Jesucristo murió, o realmente fue una revelación que Dios ya sabía que 1800 años después se iba a descubrir que una persona muere inevitablemente cuando el corazón empieza a bombear agua. Entonces para él eso fue la prueba que Pieza comprobó que Sí. murió. Sí. Pero ahora como explico cómo Y con los testigos. resucitó. Uno era con los testigos que a lo largo... Sí. ¿Cómo? A ver, dice la palabra que de su corazón salió agua y sangre. Y no se supone
pregunto yo en mi ignorancia, no sé, que cuando el agua se mezcla con la sangre, sale solamente un líquido, no es como el agua y el aceite que se ve la diferencia. Claro. ¿Cómo supo que había salido agua con sangre? No se supone que si se mezcla queda un solo líquido. Tenía que ser ver la diferencia. Claro. La sangre es más espesa. Cuando vos imagínate, cuando hay sangre, el líquido al ser más espeso supongo que es más pesado, ¿no? O te das cuenta que es más lento al caer y cosas así. En cambio, cuando ya es agua, es como te das cuenta que es agua teñida, digamos. Yo creo que debe ser algo así. ¿Nunca le pasó que se cortaron y cuando se está curando sale como agüita de la herida? Yo creo que es algo así, como manchado de sangre, pero es agua, ¿no? Sí. Entonces, no nos olvidemos que nuestro cuerpo está hecho del 75% de agua, creo, si no me equivoco, no, algo así. Entonces, pero ese era él habiendo investigado muchos cadáveres y usando ese método de ver si tenía agua el cuerpo, pues sabía que murió de un infarto a tal hora y tal cosa. Eso fue como que, sí, Jesucristo murió, no hay otra. O el apóstol Juan sabía de ese método, o realmente simplemente él contó lo que vio, porque recuerden que él estaba ahí con María, ¿no? Sí. Contó lo que vio sin saber que eso iba a ser eso iba a confirmar que Jesucristo sí había muerto. Y la otra manera era con los testigos, que ninguno nunca desistió, que él habiendo estudiado tantos casos y habiendo investigado y resuelto muchos casos de crímenes, él sabía que en algún momento un testigo falso va a caer y va a decir la verdad y ese caso se resuelve. Pero en este caso nunca ninguno a lo largo de la historia desistieron. Y otra cosa era de que el tercer punto era de que normalmente son todos familiares o se conocen, ¿no? Los testigos, y tienen relaciones y tienen algo de sentimentalismo uno del otro, entonces se protegen para que se concuerda los testimonios. Pero hay una historia que es la del apóstol Pablo, que era el que más odiaba a los cristianos, el que perseguía a los cristianos, y hay testimonio de otra gente que dice eso en la Biblia, de que era un hombre, creo que Pedro decía, ¿no? Que este hombre perseguía a los cristianos, o no era Pedro, Bernabé, no me acuerdo, uno de los apóstoles, que decía que como viene a mí ahora si... no, el que le cuidó Ananías, el que le cuidó la ceguera. Hecho 9. Él decía, si nos persigue y nos mata, y Dios le dice que lo va a hacer esclavo de él, ¿no? Entonces, ese era el otro dato que a él no lo pudo refutar, porque era una persona que odiaba a los cristianos, que no tenía por qué apoyar el testimonio de los cristianos. Sin embargo, él era celoso de su tradición. Cuando Jesús se le apareció, cambió por total su manera de vivir, su testimonio, y él fue capaz de dar hasta su propia vida por ese testimonio. Hay un pedazo en el libro de los Hechos que Pablo está predicando y la gente dice, pero este no era el que perseguía a los cristianos. Y Lucas, cuando está narrando, dice, y Pablo se esforzaba por predicar. Y la gente decía, él viene a matarlos y ahora viene a predicarnos a nosotros. Y ahí decía Pablo, pero Pablo no se desanimó y se esforzaba. O sea, como que, sí, yo era ese, pero mire, Cristo, tal cosa. Y me gusta esa frase como lo encierra, que se esforzaba por predicar. Claro. Esos son como los tres datos más fundamentales. Los testigos que nunca dudaron, que nunca desistieron de su testimonio. La comprobación de que Jesucristo sí había muerto, porque es inevitable que muera cuando ya su corazón o su cuerpo saca agua, ¿no? Y lo tercero, de un testigo que no tiene nada que ver con el resto, digamos, ¿no? Y eso le dio la conclusión de que era imposible no decir que Jesucristo había resucitado. Hay un famoso historiador de ese tiempo que se llama Josephus, y él no era cristiano, solamente historiador, pero muchos de sus escritos concuerda con los testimonios de que tenemos en la Biblia. Entonces hay mucha cosa que comprueba, que enseña o confirma que era verdad. Yo creo que es muy importante que un cristiano aprende de las apologéticas. Cómo dar una defensa a su fe. Sí.
Porque vas a encontrar con personas que dicen, no creo en la Biblia. Tú me puedes tirar un versículo, pero no voy a aceptarlo. Muéstrame que Dios es real. Y tú ahora tienes que decir que Dios es real y comprobar el cristianismo sin usar la Biblia. Y Sí. por ahí vienen las apologéticas. Hay que saber, por ejemplo, primero los horarios de los judíos. Eso es primero. Y luego, porque vino... eso es otro tema que podemos pasar un episodio Sí. en eso. Porque... ¿cómo lo digo? Siempre mucha gente cree que murió un viernes. Y entonces me acerca un hermano y de verdad vamos a hacer un episodio aparte de eso para hablar del tema. Entonces, pero hay muchos datos que uno tiene que tener. Y me acercó y dice, ¿tú cómo explicas los 3 días y 3 noches? Porque de viernes a domingo, no importa cómo lo quiero doblar, tú no puedes meter 72 horas ahí. Sí. No, Sí. es imposible. Entonces, el domingo empezó para nosotros, que sería por la tarde del sábado, pero para ellos su horario es 6 horas antes que el nuestro. El día empieza a las 12 de la madrugada, empieza el nuevo día. Para ellos 6 horas antes. Ahí Entonces, está. tiene que tener ese dato, Eso, esa información. Hay muchos detalles cuando resucitó si el domingo, pero tú tienes que ir atrás. Y entonces hay muchos datos que uno tiene que mirar allí, pero si resucitó el domingo, como creemos, no murió el viernes. Es imposible meterlo. Había un hermano que intentó decirle, bueno, que no, tú no puedes crear horas donde no existen. Claro. Entonces, Hay que contar desde la resurrección para atrás. sí, Ya. y eso es muy, muy fácil de hacer, pero hay muchos datos así. Pero es un tema muy, muy Sí. interesante Y eso este- de y la hay- prueba. Hay otros métodos también que él tiene. Bueno, son muchos, pero fueron 3 lo que a él le... Ajá. Otros datos eran, por ejemplo, de que los discípulos no podían ir a quitarlo a Jesús del sepulcro, porque la Biblia dice de que los romanos, y hay datos históricos de que los romanos fueron a custodiar, entonces era imposible prácticamente. Jesucristo solo no pudo haber salido de ahí también, porque había una piedra que pesaba muchos kilos, que no lo iba a poder mover. Mínimo 20 personas para mover esa piedra. Y un montón de cosas que él fue atando y viendo. No solo con la Biblia, porque él tenía que leer datos históricos de historiadores y con la Biblia también, ¿no? Para ir equiparando. Es lo que hace un investigador, ¿no? Que no deja cabo suelto. Todo lo que puede investigar o estudiar lo hace. Y concordaba todo uno con otro. Y se tuvo que convertir. Y él terminó declarando una frase que dice en su libro, porque escribió un libro, Dios dejó la tumba vacía, Jesucristo dejó la tumba vacía para que nuestra vida esté llena en esa tumba. Es como la frase célebre, digamos así. Jesucristo dejó la tumba vacía para que nuestra vida sea llena en esa tumba. Ahora sí, gran la frase. traducción, ¿no? del inglés. Tiene sentido, tiene sentido. Bueno, pasamos a este segmento de que Aarón tiene un juego. Estoy muy ilusionado por eso. Tengo un juego, creo que todos conocen el juego ¿Quién quiere ser millonario? Who wants to be a millionaire? Todos. Pero voy a Everybody. dejar un aviso ahora mismo, no vais a ganar dinero. Entonces, ¿para qué jugamos? Dos mandarinas, hay 2 mandarinas ahí. ¿Para qué jugamos? ¿Quién quiere mandarinas? Porque yo no tengo dinero, tampoco. Y bueno, las reglas son, voy a hacer 15 preguntas. 15 preguntas de varios temas, vais a ver. Y cada pregunta va a tener 4 opciones para elegir. Un A, B, C, D. Y como ganar, tenéis que responder a cada pregunta correctamente. Y vamos a hacer rondas.
No sé con ¿Empiezas por tu padre y así? ¿O cualquiera puede empezar a responder? Cuando doy la pregunta a una persona, nadie más puede responder. Ok. Porque si yo digo algo y la pregunta toca a Martín y tú dices, yo sé, es la D. Okay. Eso no vale. Ok, entiendo. Y si vamos a rondas, voy a empezar con mi padre. Vale. Y después vamos a Martín. Vale. Quique. Vale. Ok. En la programa normalmente es, si pierdes una pregunta, pierdes todo. Y después ahí termina el juego. Pero yo no quiero No hay margen de así. error, entonces. Voy a dar, Pero para nosotros sí. Vale. voy a dar 3 oportunidades. Vale, ok. Podéis perder 3 preguntas. Bueno, la tercera como 3X fuera. Sí. La tercera la vencida, dijo el chino. Y durante las preguntas tenéis 4 comodines o lifelines. Ok. Y cada uno solo podéis usarlo una vez. Ok. Ok. ¿Y Esos cuáles son? Pregunta antes de empezar. ¿Se puede llamar un amigo? Eso es el lifeline, ¿no? Sí, eso es un lifeline. Ok. Voy a decir lo que son los comodines. Vale. 50-50, donde puedo quitar 2 opciones. Ajá. Vale. Vale. Hablar en grupo, donde todos podéis hablar sobre la pregunta. Como si tú no sabes la pregunta y ves que alguien ya sabe la respuesta, o si solo quieren hablar en grupo sobre la pregunta, pueden hacerlo. Para mis americanos, traducir. Gracias. Puedo decir la pregunta en inglés, si eso ayuda. Ok. Vale. Entonces es un comodín. Sí. Ok. Dani, no lo usas, por favor. Traducir. No. Yo me guardo mi primera lengua. Y el último, llamar a un amigo. Dale. Puedes llamar a un amigo. Si piensas que Juan Garrucho sabe la respuesta, puedes llamarle. Vale. Y esperamos que no está en el baño en ese momento. Vale. Bueno, ¿todos entienden? Yes. Sí. Yes. Vale. Tú. I feel you. Vamos a... You feel me? Don't feel me, I please. feel you. Bueno, Espérala. vamos a... ¿Empieza con tu padre primero? ¿O al azar? Voy a empezar con... Vale. Voy a empezar con mi padre. Dale. La primera pregunta es... Ok. ¿Cuál es el color que menos aparece en las banderas del mundo? Opción A, negro. Opción B, marrón. Opción C, morado. Opción D, amarillo. Negro, marrón, morado y amarillo. Ay, vale. Lo he eliminado 2. A, negro. B, marrón. C, morado. O D, amarillo. ¿Y cuántos segundos tengo? ¿30? Ya como 10. Ay, madre mía. Tíralo. Voy a decir marrón. Eso es mi respuesta. Marrón. Respuesta final. Bueno, hemos empezado bien. Eso fue incorrecto. Es ¡Ay! violeta, ¿no? El morado. El morado. Morado. Sí. Ah, ¿Hay banderas moradas? No. Ninguna, ¿no? Porque morado antiguamente era muy caro para hacer. Para preparar. Pues, y también tiene significados de cómo lo usan más los reyes, las personas con dinero. Porque, y aunque sea ese dato lo sabía, pero vale. aunque sea un país, Pensé morado en algún momento, pero estaba yo pensando en las banderas que tenemos colgado en la iglesia y pensando en cuáles tiene marrón. El del Vaticano tiene marrón. vale. La segunda pregunta para Martín creo que sería fácil para ti. Vamos a ver. ¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia? Yo lo puedo decir antes que lo... Opción A. Opción A, GTA V. Opción B, Minecraft. Opción C, Tetris. Opción D, Super Mario Bros. B. Minecraft. Correcto. Minecraft. ¡Oh! Pero le preguntaste algo que... Es experto.
Que uno me pregunte cómo se dice en guaraní tal cosa. Tiene favoritismo. Solo porque es el invitado. Pero estáis jugando en el mismo equipo. ¿Sí? ¿Sí? Vale, Yo te doy un poco de mí mismo. Un poco. Vale, Dani. Tíremela. ¿En cuál de estas idiomas no fue escrita la Biblia? A. Arameo. B. Árabe. C. Griego. Y D. Hebreo. Arameo. ¿Es la B, creo? ¿B o C? ¿En cuál de estas idiomas no fue escrita la Biblia? El arameo. Árabe, perdón. En árabe no fue escrito. Árabe, sí. Muy bien. Yo iba a decir. Muy bien. Estaba confundiendo árabe. Cuando dijo primero arameo, dije, tengo oportunidad. Él va a fallar. No, arameo y árabe me confundí. Tiende hacia... Vamos, Kiki. No, a ver, ¿Por qué le des lo fácil? Y para mí, Lo difícil. Yo no digo nada. Yo pensé que la primera era fácil. Obvio, era súper difícil porque yo soy súper inteligente. Claro. Y humilde. Sobre todo. Vamos a probar la inteligencia de Quique. Estás en el Vamos. Lo tira a matar. Quique, ¿cuál es el único país que no tiene una bandera rectangular? Oh, fácil. Eso. Fácil. Yo no lo sé. Nepal. B. Maldivas. C. Madagascar. O D. Colombia. Tienes comodines. Esa es difícil, ¿eh? Llame a alguien. No. Yo lo había escuchado, pero los nombres son muy parecidos. Vaya. ¿Cuáles son las opciones? Nepal. A. Nepal. B. Maldivas. C. Madagascar. O D. Colombia. Estoy entre Madagascar y Nepal. Voy por la de Madagascar. Respuesta final. Tienes que preguntar esto. Respuesta final. Sí. Nepal. Yo sabía que no era Madagascar. Nepal. Nepal. Era entre Madagascar. Son dos triángulos. Muy bien. Fallo cada uno. ¿Cómo puede ser que los los dos más inteligentes remos, che? Era una trampa. A propósito. ¿Cómo que está perdiendo los más inteligentes? No es que también soy inteligente. Vale. Yo me lo sabía con manzanas. Vale, papá. Vale. ¿Quién ganó la guerra de Corea? Corea. Corea del Norte. A. B. Corea del Sur. C. Los Estados Unidos. O D. La guerra técnicamente nunca terminó. D. La guerra técnicamente no terminó. Sí, correcto. Oh. Eso es lo que yo no sabía, ¿eh? Yo pensé que de verdad había ganado. Bueno, pero ¿cuál de las dos Coreas? Es que la guerra técnicamente nunca terminó. Es just a Seguro. ceasefire, right? No sé. Pero seguro que los del norte dicen que ellos ganaron. Sí, yo creo que cada uno dice, yo gano. Vamos ganando nosotros. Vamos, Martín. Vale, vamos a ver si estabas prestando atención en los estudios del domingo. ¿Cuál mujer fue jueza y líder de Israel según la Biblia Debra. en el libro de Jueces? Espera que diga las termine opciones. las opciones. No le cortes el juego. A. Jael. B. Esther. C. Débora. O D. Noemí. Sí. Débora. Sí. Sí, correcto. ¿Cuál era el nombre babilónico de Daniel? Eso es difícil. A. Belsasar. B. Azarías. C. Abednego. O D. Jerobal. Uy. Yo sé Me- cuál es. Yo sé. No, pero. Ahora Tienes escucharlo, yo sé cuál comodines. es. Tienes comodines. Yo me la sé. Úsalo. ¿Puedo llamar a un amigo? ¿Y ustedes me pueden traducir? ¿Qué? Yo. ¿Quién vas a llamar? O sea, Yo sé cuál es. Espere, no. No puedo anotar a ninguno de los. No puedo hablar en Llamar a un grupo. amigo, traducción. Sí puede, es lo que él quiere. O sea, por eso estoy preguntando, ¿puedo llamar a un amigo que también sabe de la Biblia para que me ayude con esa respuesta? ¿Y ustedes me traducen? ¿Sí? Brandon. Sí. No, literalmente no me sé la respuesta porque es que estoy confundido. Yo sé que
Belsasar, no sé qué, y Abednego. ¿Puedo darte una pista? Hay dos personas a tu lado que dicen que saben la respuesta. Bueno, yo quería ser más divertido el Craig y tal. Pero si tú llamas a un amigo, nadie más puede llamar a un amigo. Por una respuesta que la sabemos, Dani. Bueno, pido la ayuda del público. Ujú. El grupo. El grupo. grupo. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? Salah. ¿Cuál? Belsasar. Sí, sí, sí. Yo estaba confundido con Abednego. ¿Qué es eso? Los otros son Sadrach, Mesach y El Abednego. Avenger no. Illuminati. Sí, Illuminati, eso es lo que pensé. El ojo que todo lo ve. ¿Cuál? ¿Ah? Sí. Ah. Belsasar. Sí, Gracias, queridos Respuesta amigos. correcta. Pero eso nos descuenta puntos. Ya no tenemos esa ayuda. Ah, vale. Ya Pero no te- ya no podemos usar. pueden- Solo hay 4 comodines para... Para todo el todos. grupo. para todos. no lo sabía. Es que Ok. yo sabía que empezaba con B y así que no sabía el nombre, pero cuando dijiste Abednego. todos los 4 y solo uno empezó con B, yo sabía que era eso. Yo sabía los 3 nombres, pero no sabía quién No concretamente. son 4 nombres. El domingo tú estabas hablando de cómo querías nombrar a uno de tus niños, Belsasar. No, Me está cagando. no, Baltasar. Baltasar. Ujú. Eso es casi lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. Es Bueno, parecido. pregunta para el like. Baltasar es, No, es mucho B. más bonito que Belsasar. Uno es Belsasar y el otro es Baltasar, con T y con A. Baltasar. Lo mismo. El nombre de uno de los reyes magos, según la tradición católica. Melchor, Gaspar y Baltasar. El negro. El negro. Dale Vale, tu vale. pregunta a Like. ¿Te toca, Kike? Vale. ¿Cuál fue la película más costosa en la historia? A. ¿Por qué la difícil a mí? Esa está fácil, Porque Kike. estás- Esa está muy fácil. Yo creo que lo sé. Yo también me la sé. Creo. No vaya a decir nada. No voy a decir nada. güey. Voy a recurrir a Ah. mi inconsciente. Avatar, El Camino del Agua. B. Vengadores Endgame. C. Piratas del Caribe 4 en Mareas Misteriosas. O D. Star Wars, El Ascenso de Skywalker. No, yo había escuchado que era Avatar, Ujú. pero no estoy seguro si Avenger, la última, lo ha superado. Así que eso no lo sé. Pero me voy por Avatar, porque es lo que había escuchado hace tiempo. Eso me sorprendió también, pero no es. ¿No es No, Avatar? es Avatar. Yo creía que era Avatar. Yo pensé que era Avatar también. Sí, es lo que yo había escuchado. Antiguamente, porque... Y también, en su tiempo, Titanic era el más costoso. Pero todas esas películas venían después. Sí, ¿cuál Pero es? costoso de no como la película que ganó el más dinero. El que costó más para, Que para producir. para hacer. producirlo. Sí. ¿Cuál es? ¿Y cuál La respuesta correcta es Piratas del Caribe 4. No Ah, sí. me lo Oh. puedo No, creer. pero igual con esa definición yo creía que era Avatar. Es que la pregunta por ahí no estaba bien formulada, ¿no? Pues la película más costosa, Que cuesta el más dinero para Sí, hacer. para hacer. más en producción. Sí. Vale, está bien, sí, está bien formulada. Sí. No, yo había escuchado que era Avatar. Ujú. Bueno, Bueno, Ok. 2X. Entonces aquí. vamos a seguir. es porque es. No, mentira. Ok. ¿Me toca? ¿Dónde se inventaron el hamburguesa? La hamburguesa. Esa es muy Yo fácil. sé, yo sé. Kansas, Estados Unidos. Siempre es fácil cuando es para el otro, ¿viste? B. Hamburgo, Alemania. De ahí la palabra Sí. hamburguesa. Nueva York, Estados Unidos. O D. Nantes, Francia. La verdad que no me la sé, la verdad. ¿Y los comodines cuáles son? Ya tienes 50-50. Traducir y llamar a un amigo. Digo los nombres de nuevo. No quiero quitar un comodín del grupo. O lo voy a guardar para el próximo. Yo digo de Alemania, de Hamburg, Germany. Sí, correcto. ¿Sí es ahí? Sí. Hamburgo. Por el Eso nombre, ¿no? Está en el nombre también. De ahí la hamburguesa. Hamburguesa, Hamburgo. Sí. Entonces sí, los hamsters son de Ámsterdam, Claro. ¿no? Vale, Dale, Martín. Martín. Vamos, Martín. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Andalucía? A. Sevilla. B. Córdoba. C. Málaga.
o D, Granada. Esa está difícil. Sí, es difícil. Yo creía que lo tuve... Yo creía que lo conocí, pero hasta que has dicho los últimos dos. ¿Alguno de ustedes lo sabe? Porque estoy pensando. No, yo yo sí. sí. ¿Usted lo sabe, pastor? ¿Tú lo sabes? Bueno, quiero Pero usar... es un comodín que él puede... Sí, sí. Pero ya lo gastamos. Ah, no, Con la es grande. que estamos todos en equipo, ¿no? Así que yo no puedo usarlo. No más, no. Así que, bueno, yo digo... Málaga. Respuesta final. Sí. Vale. No, No. no es ¿Es Málaga. Granada? Tampoco. ¿Córdoba? Sevilla. ¿Sevilla? No, ¿en serio? Pero vamos a seguir. Eso fue 3X, pero vamos a seguir. Bueno. Porque me gusta. Dispáreme. Ya tiene... Era Debería- 3X por el equipo, por el grupo. Ah, ok. O sea que ya perdimos. Y todavía os falta... Entonces no ganamos un millón. Un millón. $1 millón. Ni una Perdieron. cangreburger. Vale. Pero yo quiero seguir. Vale, ok. Vale. Yo también. Quiero reivindicarme. Ujú. Dale. ¿Quién pintó el cuadro La Última Cena? A. Salvador Dalí. B. Michelangelo. C. Leonardo da Vinci. O D. Van Gogh. Al principio creí que era Miguel Ángel, pero no, es esto Da Vinci. Mi tío Da Vinci. Respuesta final. Sí. Última palabra. Sí, es correcto. Bien. Leonardo da Vinci. Muy bien. ¿Es esto pause? Vale, Kike, eso es una pregunta para ti. Quique, por favor. Ya lleva 2X. Pero sin usar comodines, ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador de Egipto? A. El anillo oficial. B. Una buena cena. C. 12 caballos. O D. Su propio palacio. Sin mirar la Biblia. De ¿Qué es A? El anillo. The Rings. Es una historia que me encanta, la de José. La de Daniel, la de José. Gracias. Son historias que siempre me gustaron y las he leído muchas veces. I Y feel it. la respuesta Y correcta. correcta. El anillo oficial. ¿Cuál color significa la esperanza? Esperanza. Pero ¿esto es como un significado bíblico o...? I know. qué? No, sí, popularmente. Lo que dice Google. Popularmente. I know what is the color of hope. A. Verde. B. Amarillo. C. Azul. O D. Blanco. ¿Esperanza? Creo que Kike lo sabe, ¿no? Ujú. Otro Yo no de sé. Voy a Olvida. usar... ¿Qué comodines queda? El 50-50. 50-50. Y Traducir y llamar a un amigo. voy a usar el 50-50. Vale. Entonces, repite la respuesta y dame 2. dos. ¿Cuál color significa la esperanza? A. Verde. O D. Blanco. ¿Qué sería? Para mí, Vale. verde. ¿Sí? Respuesta final. Tengo dudas si es blanco. Voy al... No. Confía en tu corazón. No, el corazón es engañoso, dice la Sí, palabra, sí, pastor. exacto. No, Amén, no, amén. no confíe en su corazón, pastor. Haz Amén. lo que dice tu corazón. No. Perverso y engañoso el corazón. ¿Quién entenderá? Dice la palabra. Voy con blanco. Lo tenías. Pero Verde. no sé, no he dicho que sí es mi respuesta final. Ay, Pastor, eso no se vale. porque- Ya lo vi. Estoy hablando con mí mismo. La lógica es verde para esperanza. Aaron, usted también las embarró ahí. Respuesta final ¿Qué es su respuesta es final? verde. Vale. Correcto, es verde. Es como medio punto, pero no estamos ganando para puntos. Vale. Fue astuto, Fue astuto. Martín. ¿Quién escribió la Odisea? A. Platón. B. Homero. C. Shakespeare. O D. Cervantes. B. Homero. ¿Homero Simpson? Sí. Respuesta final. Sí. Sí.
Homero. Bien, Muy bien, muy bien, muy bien. La última. ¿Cómo se dice dispárame? Shoot to me. Shoot me. Shoot me. Shoot me. Dispárame. La última. Very hard. Una bien difícil. Sí, es difícil. Dificilísima. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? A. 154. B. 200. C. 176. O D. 113. Bueno, 200 lo descarto porque sé que no hay 200. Vale. Una es 154. ¿La otra cuál es? 176 Llamaba Sí. y Brandon. 113. Voy a llamar a Brandon. Voy a llamarlo ahora. Sí. Voy a llamarlo porque... Bueno, puedes llamar a otro amigo. Incluso aquí. A ver. Bueno. Llámame. No sé las reglas, creo que eso vale. ¿A quién podemos llamar? ¿Llamamos a Esteban. Juanchi? Esteban. Ya que no contestaron, ¿Cuáles eran las otras? las otras... El 200 lo descarto. Los otros comodines. ¿Los otros comodines? ¿Qué quedan? Los otros comodines, nada. ¿Ninguno más? Ya no Traducir. ¿Quieres que lo traduzca? Está 154. ¿El otro cuál es? 176 y 113. No, 154. 145. Me arriesgo. Respuesta final. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Incorrecto. ¿Cuántos eran? 176. Su 176. máquina. ¿Queda preguntas? Solo tengo 15. A ver si puedo pensar en uno más. ¿Eso fue 15? Eso fue 15. Mire, y ahí sí Brandon me llama. Vale. Uy, ya son las Pregúntale. How many? ¿Qué le pregunto? How ¿Cuántos many versículos verses tiene el have Salmos the Psalm 119? Bueno, vamos a 119. preguntarle. Pastor, ¿me puede traducir? 119. Ya, me está devolviendo la llamada. Hey, so, oye, pero ¿qué quieres que le pregunte ahora? La pregunta de cuántos versículos tiene el Salmos. How many verses does Psalms Oh, 119 so have? we're playing like a question game, and you're the lifeline. So, and the question was, how many verses does Psalm 119 have? We can give you options. It's okay. Give me options. 150 something, 149, 151 something like that. Te voy a A. googlear. 154. B. 200. C. 176. Or D. 113. Can you into I'm Google? going with C, 176. That sounds right. You are correct. Woo! Thank you very much, buddy. Bueno, perdí también de Se puede editar y poner Poner ahí la sí, parte. Ese corregido. Bueno, decime de vuelta. Sí, sí. 150. 76. 176. Ni con la ayuda, Dani. Sí, correcto, Dani. ¿Cómo sabías? 176. ¿Para nosotros? No, para aquí. Para que- aquí. Ah, like. ¿Cómo se llama la mujer de Shrek? Pastor, yo no le puedo creer esa pregunta. ¿El nombre completo? Tengo- Nombre completo no me lo sé. Conocido popularmente. El primer nombre, sí. Claro. Pero espere, ¿en España o en Dame las Latinoamérica? opciones. María, Julieta. Dame las opciones. Cambia dentro de países. Sí. Sí. ¿Cinderella? Cinderella. Cenicienta, Blancanieves. Blancanieves. Caperucita. Panchita, Rapunzel. Dorothy. ¿Y? La princesa Fiona. Yes. Correcto. Correcto. Por fin dio Por una buena fin. respuesta. Terminamos con Shrek. Por fin. La más difícil para mí, así no se puede. Bueno, pues ha sido un buen episodio y muy divertido. Hemos aprendido algunos datos muy curiosos del arte, muy de interesante. la prueba de la resurrección Sí. y muchos datos curiosos. Sí. Y que el café es una Fruta. Fruta. Aún después del Bueno, mono. es una Aún fruta. después del mono sigue siendo fruto. muy Sí. bien. Fruto seco. Pues Martín, gracias por estar aquí con nosotros, Sí, muchas a gracias. ustedes. pasando el rato. Lo pasé bien. ¿Cómo Muy le bien. fue? Bien, lo pasé bien. Muy bien. Bueno, Martín, pues muchas gracias. De verdad, nos sentimos muy contentos de haber estado acá. No sé si quiera decir algo, unas últimas palabras o algo. Like, comment, subscribe. Muchas gracias, familia. Chao. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la vista.